quemado las narices la tinta al escribir la historia de los dos. Me han sobornado los latidos poniendo ritmo a la canción. Eres la parte de adelante la que lleva el contrapeso a mi desastre. La cordura del pie izquierdo, el lado de la cama que quedó por calentarse. Me invitas a pasar, brindamos una noche frente al mar, polarizando mis recaídas, esquivando el miedo a naufragar. Cada noche a la deriva, esa noche a la deriva. Y te digo que yo quiero dejar de abrazarme a las farolas, ponerte alfombra roja hacia mi boca, contarte las caricias desde la primera hora. Y te digo que yo contigo he ganado el premio gordo, el mejor patrimonio de una dama que guarda su cariño bajo llave a la mejor coartada. Enseñado que existe la línea vertical. Tú me subes hasta el cielo y a la vez me ayudas a bajar. Eres paraíso de aventura en mi mundo singular, el mismo que otros se empeñan en destrozar. Y te digo que yo quiero dejar de abrazarme a las farolas, ponerte alfombra roja hacia mi boca, contarte las caricias desde la primera hora. Y te digo que yo contigo he ganado el premio gordo, el mejor patrimonio de una dama que guarda su cariño bajo llave a la mejor coartada. Eh bien, vous êtes toujours sur les 93.1 d'Aligre FM dans El Pingüino avec toute la troupe, quasiment. Il nous manque Laure ce soir, on la salue. Et avec tout à l'heure, nous avions eu Miss Cafeína avec Mira como vuelo, pardon. Et cet extrait d'un album de 2016 qui est une nouveauté pour Miss Cafeína. Tout à fait, c'est le dernier. Qui s'appelle Detroit ou Détroit ou comme on veut, à la française. Allez. Comment le dirais-tu en anglais? Detroit. Yeah. Ah, ça fait autre chose hein, quand même. Hein. Allez, et à l'instant, vous venez d'écouter David Prado avec le titre Hoy, extrait de l'album de 2015 qui s'appelle... 16, oui. C'est vrai, ça vient de sortir en plus. Alors ça s'appelle Imagínate et David Prado, il est en Espagne, mais nous l'avons ici au téléphone, n'est-ce pas Céline? Oui. Et on va parler un petit peu avec lui pour mieux le connaître, mieux le cerner, mieux l'appréhender. Okay. Hola David, ¿me oyes? Hola, sí, escucho. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí, bueno, en el teléfono con nosotros. Y yo hoy... Muchas gracias a vosotros. Un placer. Bueno, voy a empezar, así que como te explicaba y para... Lo traduciremos. Sí, no vamos a... Mi compitito va... En gros, je serai ta voix. Je serai la traducción. Bueno, es mi compi que te va a traducir. Perfecto. Bueno, para empezar, aquí no te conocemos, así que te voy a dejar presentarte un poquito a nuestros oyentes. ¿Quién es David Prado? ¿Cómo has llegado al mundo de la música? Y un poquito todo de eso. Ok. Alors, elle a demandé en fait qu'il se présente parce que du coup, c'est pour les auditeurs. Il n'est pas connu encore ici en France et qu'il se présente, d'où il vient, etc. Qu'est-ce qu'il fait et comment il est arrivé dans le monde de la musique.
Pues mi nombre es David Prado, soy un cantautor español, como bien han dicho. Hago pop, estoy presentando un álbum que se llama Imagínate con 10 canciones y llevo la música desde los 8 años. Es mi tercer álbum y intentamos abrirnos paso en este mundo, ¿no? Je m'appelle David Prado, en fait je suis auteur, compositeur, interprète, je chante depuis l'âge de 8 ans en fait, je fais du pop, j'en suis à mon 3e album qui vient de sortir, qui est composé de 10 titres que j'essaye de diffuser et voilà, j'aime la musique en gros. Bueno, compones y escribes todo para tus canciones. ¿Qué te inspiras al momento de escribir? ¿Qué te influencias? Artistas, cosas de la vida. ¿De dónde salen tus canciones? Donc Céline demande si, tu composes, tu écris tes chansons. Elle veut savoir en fait d'où lui vient l'inspiration, comme on a posé en fait à Marc Fernandez tout à l'heure. Voilà. Ou les influences. Ou les influences qui font sa musique. Pues casi todas mis canciones hablan de amor, porque creo que el amor está en todo, ¿vale? Está en el trabajo, está en el día a día, en la calle, está en todo, en todas partes, ¿no? Y también casi todas son experiencias propias. Son todas en español y lo que las influencias que tengo más claras es de dos cantautores que ya no están vivos, ¿vale? Pero para mí siguen estando, como son Antonio Vega y Antonio Flores, aquí muy conocidos en España, ¿no? Muy buenos. Alors, pour lui, en fait, le thème principal, c'est l'amour, parce que l'amour est partout, en fait, partout dans le quotidien, dans le travail, dans la vie, etc. Donc, c'est le principal thème de ses chansons. Et puis, en tant qu'influence, en fait, c'est surtout deux auteurs, compositeurs, interprètes, cantautores en espagnol, qui ne sont plus de ce monde. C'est Antonio Vera et Antonio Flores, qui sont deux figures majeures en fait du monde musical espagnol, qui l'inspirent dans sa musicalité. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del álbum. Dices que el primer paso para cumplirlo es imaginarlo, y ahora que lo has cumplido, porque Imagínate acaba de salir en enero y ha salido a la venta en España. Y es tu tercer disco, ¿nos lo podría describir un poquito? Son 10 canciones que va a encontrar alguien que va a escuchar tu disco. Alors, je vais essayer de tout traduire. Des fois, j'ai plus de mal avec Céline qu'avec l'invité. C'est un peu bizarre, mais non. Tu dis, en fait, David dit que le premier pas pour réaliser une chose, c'est de l'imaginer. Du coup, là, il en est à cet album, en fait, qui s'appelle Imagínate, imagine-le. Donc, c'est son 3e album. Comment est-ce qu'il décrit en fait tout ce travail en fait d'imagination qui a abouti jusqu'à cet album? Pues el disco está compuesto por, como dije antes, 10 canciones. En 2 de ellas más acústicos, las otras 8 en eléctrico, donde hay bajos, guitarras, batería y una instrumentación mucho más grande. Y lo que hablaba, sobre todo eso, están inspiradas en experiencias propias, la mayoría, ¿vale? Y lo que hablaba Céline, que el primer paso para ello es imaginarlo, y que dice que lo he cumplido. Creo que aún quedan cosas por cumplir con este trabajo, ¿no? Y seguir imaginándolo, ¿no? Es lo que es mi premisa, y por eso lleva ese título también. Alors, pardon, excusez-moi.
il dit que en fait, c'est sur la musicalité, c'est tout de l'imaginaire. C'est composé de 10 titres, 2 en acoustique, 8 en électrique. Donc les électriques avec basse, guitare, batterie, etc. C'est un ensemble et en fait, il s'inspire toujours de faits réels, de choses réelles qui l'entourent et qui font que il essaye que cet imaginaire en fait aboutisse à quelque chose et ça donne la réalisation et en fait chaque pas est une imagination vers quelque chose qui doit donner en fait ce que l'on veut. Donc voilà, c'est marrant parce qu'il a un accent galicien. Les Galiciens, c'est ça? Luego, dice que tiene un acento de Galicia. Sí, sí, sí. Ah, fillo. Bueno, eso no lo había previsto, pero imagínate, no está en el álbum. ¿Por qué? No está en el álbum porque para mí, perdón. Non. Traduce, luego, no te preocupes. Non, mais Céline demande pourquoi Imagínate n'est pas sur l'album. Oui, qui est le titre de l'album. Qui est le titre de l'album. Sí. Para mí es una canción muy especial y quería que la gente que cogiera ese disco y no haya conocido esa canción, porque ha nacido mucho antes del disco, tuviera la oportunidad de descubrirla con el tiempo, ¿no? Y no salir justo cuando sale el álbum. Va a haber un momento, ha pasado ya un mes, que la propia web de davidprado.es saldrá la descarga y va a ser, yo creo que uno de los bombazos, ¿no? del disco, ¿no? De lo esperado, ¿no? Esa canción. Creo que va a dar muchas alegrías y quiero que sea como más adelante, ¿no? Porque es una canción ya conocida y quiero que eso tenga una producción muy grande y que ese mimo sea en exclusiva también para esa canción, ¿no? Es que a mí me encanta esta canción, la verdad. La he visto en concierto y sí, es muy, muy bonita, además. Donc Imagínate, c'est une chanson un peu particulière. Elle est si particulière qu'il n'a pas voulu l'inclure dans l'album pour que en fait ça soit vraiment quelque chose qu'on puisse donner sa chance à la chanson. Donc elle est en téléchargement, c'est ça sur. Elle n'y est pas encore, mais elle n'y est pas encore, mais elle le sera bientôt. Elle sera en téléchargement sur son site internet, davidprado.es. Et du coup, en fait, il voulait vraiment choyer en fait cette chanson pour lui donner vraiment toutes les possibilités d'atteindre le public et de permettre à ce qu'elle puisse éclore avec toute l'envie qu'il avait mis dans cette chanson. Bueno, y otro tema del álbum, dentro de este disco se encuentra un dúo que es muy bonito con Hélène, Volvió a ser abril, que hemos presentado en el programa antes. ¿Y cómo ha surgido la idea de una colaboración con Hélène? Alors, la question c'est, dans l'album, en fait, il y a un duo avec Hélène qu'on avait présenté ici. On avait présenté son album, qu'on a eu une interview. La chanson s'appelle Volvió a ser abril. Et en fait, elle demande comment a surgi cette idée de collaborer ensemble. Pues Helen es una amiga que conocí en junio a través de un concierto que estaba dando yo en Barcelona. Su voz me encantó y cuando estaba dándole vueltas cómo podía ser esa canción, pues llegó un momento que también la escuchaba también su voz, ¿no? Porque acaba de sacar álbum y eso. Y me gustó mucho y fue hablarlo y la química entre los dos pues fue muy muy buena. Y surgió de esa manera, algo espontáneo, y creo que cuando una cosa sale así espontáneamente, eso se nota también en un disco, ¿no? Donc en fait, il raconte que il a rencontré Hélène lors d'un concert à Barcelone où il a écouté sa voix, il a vraiment apprécié sa voix énormément et du coup il était en train d'écrire cette chanson et au final en fait en cherchant en fait la musicalité de la chanson, il est retombé sur cette voix et du coup il s'est dit c'est inné, il faut que ça soit cette collaboration et du coup le titre est né comme ça. En plus, elle sortait un album en même temps, donc il s'est dit ça peut être sympa. Et ça a très bien marché.
Bueno, y la última pregunta, ¿te encuentras ahora mismo, como le decía, en la gira de presentación de este álbum? ¿Nos puedes decir si vamos a España, dónde te podemos ver en las próximas semanas o meses, los próximos meses? Sí. Y si tienes otros planes luego, o está concentrado ahora mismo solo en este álbum. Alors la question c'est qu'il est en train de faire la tournée de présentation de l'album en fait, savoir les dates où on peut le voir en Espagne, peut-être à Paris, je sais pas moi, et s'il y a d'autres projets dans le futur. Pues sí, tengo cerrados varios conciertos aquí en España ahora. El jueves toco en Gijón y tengo ciudades cerradas pues como 30 de abril en Madrid, el día 23 de abril estoy en Lugo, en mi ciudad, en la ciudad donde he nacido y para mí volver a tocar ahí es siempre especial. Y esperemos que después de todas estas fechas, también tengo Coruña, Santiago, esperemos que después de todas estas fechas podamos volver y vernos en persona, porque para mí ha sido un placer esta entrevista con vosotros y ojalá en algún día pueda tocar en París, ¿no? Esperamos. Todo es posible. Alors il dit qu'il y a plusieurs dates en fait qui sont bouclées. Il sera notamment à Gijón, à Madrid le 30 avril. Et après il y a vraiment une date qui lui est particulière, c'est le concert à Lugo parce qu'il est de Lugo et du coup jouer dans sa ville c'est toujours un peu particulier. Et après il espère faire Coruña, Santiago, heureusement. C'est quand même l'une des plus belles villes, n'est-ce pas? Et voilà, et notamment venir ici à Paris, ça lui plairait, nous rencontrer parce qu'il a beaucoup aimé l'interview. Donc voilà, je ne sais pas s'il a aimé sa voix française, mais voilà. ¿Quelqu'un d'autre a une question pour lui? Alors, yo tengo una pregunta. Bueno, soy tu voz francesa. Hola, encantado. Hola. Me llamo Tito. Roberto. Sí. En tu disco hay influencias, hay influencias pop, rock y se nota que te inspiras mucho del amor y del día a día, ¿no? Hay algunas, ¿el disco es para alguien en especial o no? Sí. ¿Para quién? Alors, la question que je pose, muy buena pregunta, ¿eh? La question que je pose, c'est savoir en fait, le disque s'inspire au quotidien, du quotidien, de la vie, etc. Et du coup, généralement, quand on s'inspire du quotidien, c'est dédié a quelqu'un. Donc, je te parle pues claro que hay canciones que para mí son muy especiales, muy especiales. Y claro que también es para alguien especial, ¿no? Cada persona que lo coja y lo escuche en su casa, en su coche o en cualquier sitio y sienta un poco, no pido todo porque creo que es difícil, un poco de lo que he sentido yo en esa historia, ¿no? Pues para todas esas personas que lo sientan va para ellos, obviamente. D'accord. Donc il dit que en fait le but c'est que en fait quand tu écoutes son album, peu importe où tu sois, et qu'il y ait un tout petit peu de lui et de la personne pour qui il a écrit, que tu le ressentes. Enfin, voilà. Donc je trouve que c'est très poétique. Sí. Voilà. Bueno, muchas gracias por todo, David. Pondremos las próximas fechas de tus conciertos por si hay gente en España que puede ir a verte. Muchas gracias a vosotros, de verdad, ha sido un auténtico placer y lo dicho, que ojalá nos veamos pronto en persona y estar ahí tocando en París, ¿vale? El placer es compartido, sí. Y eres el bienvenido cuando quieras. A lo mejor juntaremos aquí a Ellen, a Guille y a todo el mundo. Pues estaría bien. Un macro concierto. Guille ya conoce la dirección, se ha venido el otro día, así que... Sí, él ya sabe. Guille te puede decir que somos malos, no te preocupes. ¿Sí? No te lo he dicho ya, bueno...
Muy bien, pues Y viva Galicia. Muchas gracias, viva David. Galicia. Sí, sí. Y viva Lugo. Ale. Muchísimas gracias. Bueno, hasta muy A pronto. vosotros. La próxima vez en París, entonces, ¿no? Y vamos a acabar con otro tema tuyo. Sí, que se llama Del planeta equivocado. Lo vamos a escuchar ahora mismo y damos las gracias de nuevo, David. Hasta muy pronto. Chao. Chao. Tengo miedo, miedo de querer a la altura del ayer, pero hoy voy a dejarme caer, que me mate el placer. La musa de mis errores, la poesía hecha canciones, la dama del Portobelo, la artista de mis anhelos, aquel poema de Coelho, el zapateo por mi cuerpo, los faraones de un imperio, grabado a pulmón, en mi roto corazón, maldito corazón. Esta canción será lo más cerca que esté de tu lado. Sigo sumando las condenas de un amor aterrizado, jamás jurado, en caída libre hacia tus brazos, con el síndrome del planeta equivocado. La musa de mis errores, la poesía hecha canciones, la dama del Portobelo, la artista de mis anhelos, aquel poema de Coelho, el zapateo por mi cuerpo, los faraones de un imperio, grabado a pulmón. La musa de mis errores, la poesía hecha canciones, la dama del Portobelo, la artista de mis anhelos, aquel poema de Coelho, el zapateo por mi cuerpo, los faraones de un imperio, grabado a pulmón, en mi roto corazón, maldito corazón, maldito corazón.